Deixemos con eles e elas a charla. De que vai isto da Industria 5.0, Miguel? De que vai? Pues es una buena pregunta. Bueno, gracias, Víctor, por la introducción. La suerte es que yo la melena la perdí en el 95, con lo cual más o menos está controlado el tema. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por venir a esta jornada de la Maker. Efectivamente ya llevan 8 años de Maker, yo asistí también a las primeras que se celebraron incluso en área central, etcétera, y es un gusto ver cómo Marcos y su equipo consiguen año tras año hacer crecer estas jornadas y darle una perspectiva siempre distinta y dinámica, ¿no? Y lo cierto es que tiene mucho mérito porque llevamos 2 años que han sido un poco penosos en cuanto a la hora de juntarnos, a la hora de organizar eventos. Quizás estamos todos un poquito saturados de los eventos online y eventos que nos permiten un poco pues también tomar contacto y tocarnos un poco los unos a los otros con las medidas oportunas, evidentemente, seguro que viene muy bien. Efectivamente, soy Miguel Varela, soy fundador de Teimas. Teimas somos una empresa de software que nos dedicamos al mundo de los residuos, con lo cual estamos muy relacionados con los vectores digitalización y sostenibilidad. Y voy a servir un poco de moderador en este debate sobre esto de la industria 5.0, ¿no? Que a mí cuando me dijo Marcos que íbamos a hablar de la industria 5.0, dije yo, pues, ¿pero qué es esto? Pero no estábamos en la 4.0, ¿no? El caso es que lo que parece es que vienen vientos de reindustrialización por parte de Europa, ¿no? Lo que está claro es que la pandemia ha provocado, la pandemia y la situación que estamos viviendo ahora también con la guerra en Ucrania está provocando una serie de circunstancias geopolíticas que inciden tremendamente en la carencia de recursos. Tenemos fábricas de automoción que están paradas por el tema de los chips, por ejemplo. Evidentemente el precio de los combustibles ha subido muchísimo y ahora estamos hablando también de problemáticas relacionadas con las materias primas que utilizamos pues, para hacer cosas tan básicas como cereales, pan, etcétera, ¿no? Con lo cual parece que desde Europa sí que hay una tendencia a intentar reindustrializar el continente. Y fruto de esta tendencia, pues en enero del 21, la Unión Europea saca una especie de informe sobre la industria 5.0. La industria 5.0, según la Unión Europea, va a ser la próxima revolución industrial. Y vosotros diréis, pero si hace nada hablábamos de industria 4.0. Bueno, pues efectivamente, hace 10 años que se lleva hablando de este tema. Y si bien la industria 4.0 se centra un poquito más en la digitalización de los procesos dentro de las compañías, industria 5.0 ya habla también de integración de máquinas, de inteligencia artificial y habla de 2 conceptos básicos. Por un lado, situar a las personas en el centro de esta revolución industrial, de la industria 5.0, y por otro lado, el vector de la sostenibilidad, del aprovechamiento eficiente de los recursos, etcétera. En la mesa de hoy vamos a debatir, esperemos que sea un debate ágil sobre estos términos. Y si queréis podemos empezar un poco por una pregunta polémica, ¿no? De entrada, esto de Industria 5.0 habla de resiliencia, habla de sostenibilidad, habla de las personas en el centro. ¿Será otro palabra de moda o será algo que venga para quedarnos? Podemos empezar por aquí, si quieres, contigo, Sara. Vale, eu vou empezar dicindo que a palabra resiliencia collenlle un pouco de manía, non? Con isto da pandemia acabei de resiliencia un pouco aburrida. Pero eu sí que creo que sí que estamos nunha vaga na que cada vez máis as empresas intentan poñer os traballadores no centro, non? Porque finalmente esa vinculación coas empresas e ser capaces de manter unha boa calidade de vida e de conciliación entre o traballo e a túa vida persoal, sen dúbida, tamén repercute no propio beneficio das empresas. Non houve xa algúns proxectos pilotos por Europa de reducción da xornada laboral e de todo iso que parece que sí funcionaron, non? Nun mundo globalizado, sí que é certo que nos gusta etiquetarnos en microcousas, como Industria 5.0, non? Pero eu sí que creo que algo diso hai e que sí que creo que a pandemia axudou porque tamén se puido ver como as persoas podían traballar desde os seus fogares, beneficiando a conciliación. Tamén camiñamos cara a un mundo no que as persoas consumidoras valoran cada vez máis a trazabilidade dos produtos, que hai detrás dun produto. É dicir, eu sempre digo que as persoas que compran, por exemplo, un yogur de Casa Grande de Xanceda non compran un yogur, compran un proxecto, ou polo menos ese é o noso obxectivo, que compren o proxecto completo, non? E logo tamén está a cuestión da sostenibilidade, non? É dicir, eu creo que a responsabilidade social corporativa
sexa no ámbito que sexa, é relevante, pero cada vez máis na cuestión medioambiental, sostible, de responsabilidade coa contorna na que nos movemos, non? Cecilia. Yo soy personalmente muy poco de modas. Lo que más me asusta de etiquetar, en este caso, el nuevo momento que nos toca vivir y ponerle, en este caso, un sustantivo y un calificativo casi, ¿no? Industria 5.0 puede suponer en sí mismo un riesgo. Porque, como bien decía nuestro amigo Pepe, el anterior interviniente, no solo hay que ser consciente, sino que sobre todo hay que ser coherente. Si tú en un determinado momento estás vendiendo un mensaje de que pones las personas en el centro, automáticamente eso, y no van a hacer falta 10 años para crear esa marca de empleador, se va a saber mucho antes si tú realmente tienes una gestión orientada en personas o no la tienes. Y para mí es uno de los grandes riesgos que estamos sufriendo actualmente. Como bien decía Sara, somos muy amigos últimamente de ponerle etiquetas a todo. Y eso para mí no es muy inteligente si realmente no hay una marca que efectivamente esté detrás y que realmente y de una forma coherente viva lo que vende. Y me baso en el ejemplo que Sara ha puesto respecto a su propia marca. Cada vez que yo compro un yogur Sanceda y lo compro para mi familia, el hecho de que todo el cartonaje pueda ser separado de la parte plástica del yogur, pues me está diciendo algo. Me está diciendo no solo que tienen un compromiso con el medio ambiente en este caso, sino que intuyo que hay cierta calidad, además, añadida a ese producto, ¿no? Y eso es muy importante. Esa coherencia que yo percibo en el lineal cuando compro el yogur, intuyo que detrás hay todo un proyecto de empresa consciente, coherente y sensato. Da igual que hablemos de sostenibilidad, da igual que hablemos de personas en el centro, da igual que hablemos de una automatización responsable. Lo lógico es que todos decidamos automatizarnos en la medida en que sea necesario y, sobre todo, en la medida en que realmente entendamos que las nuevas tecnologías sí nos pueden servir para retroalimentar el valor que, en definitiva, estamos vendiendo a la sociedad, ¿no? Eso, en líneas generales, es lo que pienso yo de las etiquetas, y la del 5.0 es una más. María, ¿tú qué piensas? Pues yo, a ver, sí, evidentemente estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero sí creo que hay que poner una palabra. Y el palabra creo que debe de existir en el sentido de que, bueno, yo soy una empresa familiar, somos una empresa familiar donde formamos 160 personas. Siempre para mí fue muy importante trabajar con personas y los que me conocen lo saben. Y si no tenemos algo en concreto con una definición, al final se nos olvida muchas veces. Y eso entra dentro de nuestros procedimientos. Entonces sí creo en una industria 0.5, por supuestísimo la sostenibilidad. Hace 23 años que nosotros obtuvimos la ISO 14000 de medio ambiente, uno de los primeros en Galicia. Con lo cual yo sí creo, y creo que debemos de apostar todos por ellos. No debemos olvidar los derechos fundamentales de un trabajador. No debemos olvidar pues, sus valores. Creo que es algo que no pasa de moda y en lo que tenemos que trabajar muchísimo, sobre todo desde la infancia hacia arriba. Entonces, ¿me da igual la innovación? No me puede dar igual la innovación, evidentemente. Sí creo en la innovación, sí creo en toda la revolución tecnológica, pero hay que trabajar para las personas, hay que trabajar para la sostenibilidad, hay que trabajar para la sociedad. Y eso sin los seres humanos no es posible. De hecho, la resiliencia la hemos notado ahora con la pandemia, ¿no? Y si los humanos no somos capaces de ser resilientes, si no nos enseñan o no nos educan al final no somos capaces. Es que no hay nada más educativo que la levedad del ser. Con la pandemia nos dimos cuenta de la levedad del ser. Evidentemente, pero es que al final es así. O sea, esa es mi opinión. Yo sí reconozco que ojalá no hubiese que ponerle un nombre, pero al final
ese nombre puede llegar a ser pues marketingiano, ¿no? Y que pueda llegar a conocerse a través de todas las redes sociales o a través de todos los medios. Esa es mi opinión. Sí, yo creo que ahí estamos un poco todos de acuerdo, ¿no? Una cosa es la etiqueta, que tiene sentido definir las cosas, y otra cosa es el aprovechamiento indebido de la etiqueta, ¿no? Como pasa con muchos otros conceptos, como puede pasar también con el concepto de sustentabilidad, de Co propio resiliencia. greenwashing estamos vivindo un pouco iso, non? Que salen etiquetas de debaixo das pedras que tampouco che garantizan exactamente que iso sexa sostible, non? Porque realmente a etiqueta que sí que dá pois, unha garantía etiqueta ecolóxica europea, non? Que é a que ten como unha legislación detrás. Pero sí que agora vemos moito a cuestión do greenwashing en moitas marcas que aparecen sellos que non se sabe moi ben de onde saen e con iso tamén hai que ter un pouco de ojo a visor aí. Ojo al sello. Yo solo como buena gallega, desconfiar. Muy bien. Oye, y Cecilia, ¿qué estáis haciendo es una pregunta que también haré a las tres, pero vamos a empezar por ti, por ejemplo. ¿Qué estáis haciendo en un grupo tan grande, biotecnología, como el Grupo Zendal? Pues en ¿qué acciones estáis llevando a cabo en esta línea de Industria 5.0, situación de las personas en el centro, sostenibilidad, automatización? Cuéntanos un poquito. A ver, cuando antes comentaba que para nosotros es importante la coherencia y lo es desde el punto de vista, por supuesto, empresarial. Muchos podéis pensar, bueno, este es un ejemplo de empresa a la que le ha venido estupendamente bien que haya surgido una pandemia como el COVID. Y yo tengo que decir que desde el punto de vista de la facturación efectivamente ha sido así. Pero es evidente que no hubiésemos sido capaces de responder al grandísimo reto de poner una industria que estaba preparada para fabricar vacunas con destino veterinario, a fabricar vacunas con destino humano si no hubiéramos hecho de alguna forma los deberes antes. Y los deberes tienen una fecha cierta, clara, que empezaron a hacerse en 2018, primavera de 2018, en la que nosotros, en el marco de un comité estratégico, decidimos abrir nuestro foco. Tiene un tanto que ver también con la presentación anterior, un tanto en el sentido de replantearnos nuestra propia propuesta de valor. Por aquel entonces nosotros éramos conscientes de que éramos una empresa que investigaba, desarrollaba, fabricaba y comercializaba, en este sentido una empresa global, productos farmacéuticos, un determinado tipo de producto farmacéutico que previene enfermedades, no las cura, las previene, un tipo de producto llamado vacuna, y que queríamos empezar a hacer otra cosa. No solo queríamos entrar en el mercado de humanas, sino que pretendíamos, y visualizando escenarios de futuro, empezamos a trabajar con el sentido de la trascendencia. Y en ese sentido acabamos reflexionando que nosotros éramos conocimiento, una empresa de conocimiento, una empresa que operaba en el ámbito de la biotecnología, pero que operaba en el ámbito de la biotecnología roja, la destinada a la mejora de la salud. Y en aquel entonces decidimos que era importante para nosotros asumir el reto, somos una empresa muy de retos, asumir el reto de borrar los apellidos y dedicarnos a la biotecnología en mayúsculas. Eso significa que a día de hoy el Grupo Zendal es capaz de fabricar vacunas tanto con destino humano como animal, pero el Grupo Zendal está preparado para en un futuro dar respuesta a las crisis alimentarias a las que antes hicimos referencia. Con base de conocimiento biotecnológico intuimos que somos capaces de dar una solución al tema de la alimentación. Intuimos que somos capaces de sustituir el alimento animal en base biotecnológica también. Intuimos que podemos dar una respuesta al envejecimiento de la población. Intuimos que somos capaces en un futuro de fabricar órganos humanos artificiales con base biotecnológica. Evidentemente esto no va a pasar mañana. Y cuando hablamos, me viene muy bien lo de poner a las personas en el centro, cuando hablamos de poner a las personas en el centro, hablamos de que nos tenemos que estar empezando a preocupar hoy
por aquellas personas que estimamos dentro de 50 años van a ser capaces de, en el Grupo Zendal, sacar adelante ese reto. Y por lo tanto tenemos que empezar a trabajar en edades muy tempranas, y así lo hacemos, tenemos numerosas acciones en este sentido, fabricar talento de biotecnología aquí en Galicia. Estamos muy comprometidos con el crecimiento del sector, apoyamos de una forma muy evidente aventuras empresariales nuevas, ¿no? Startups, y hacemos eso. Creemos que el futuro de la investigación no pasa solo por el conocimiento humano, estamos haciendo ya alguna que otra experiencia, invirtiendo en alguna que otra experiencia de investigación a través de la inteligencia artificial. Entre otras cosas, nos interesa hacerlo de una forma egoísta, porque si creemos de verdad que Zendal dentro de 50 años seguirá existiendo y hará cosas todavía mucho más interesantes de lo que hace hoy en día. Hemos trabajado, como os decía, ese sentido de la trascendencia. Por otro lado, no somos muy mucho, ahora somos mucho más conocidos, pero sin embargo es cierto que no somos muy mucho de fuegos artificiales, nos molesta este ruido. Pero sí somos una empresa coherente y que, como bien decía antes y lo estoy diciendo ahora mismo, nos gusta pensar un poco más allá, manejar dos velocidades, ¿no? La de la gestión para dar respuestas aquí y ahora y la de una visión más a largo plazo y que dé respuesta o intente dar respuestas a esos grandes desafíos que tenemos como humanidad. Efectivamente, visión a corto, una visión a 50 años. Quizás a lo mejor la gente no lo sepa, pero en el caso de la biotecnología en Galicia es un sector tremendamente potente. Un estudio recientemente publicado dice que las empresas biotecnológicas gallegas son las segundas más potentes dentro del panorama estatal y bueno, está claro que por ahí hay un camino de crecimiento, un paradigma de crecimiento enorme. ¿Cómo veis, María, por ejemplo, cómo ves tú la evolución de tu industria, la aplicación de... Tú trabajas en un sector ahí también muy afectado ahora por el tema de la escasez de componentes electrónicos. ¿Cómo ves vuestra evolución de Grupo Cairo y cómo veis la evolución de tu industria en general? A ver, la evolución del Grupo Cairo está claro que vamos a ir de la mano de los fabricantes a los que representamos. Como sabéis, el mundo del automóvil tiende a la electrificación, o eso esperemos, ¿no? Que contaminación cero, cero materiales de carbono y basado pues ahora mismo en la sociedad, en la ergonomía, en la comodidad, en la seguridad, ¿no? Entonces, evidentemente ahora mismo en Renault hay un Scenic Vision en el que han trabajado, pues no sé si son 8 o 10 diseñadores, basado todo en el concepto de persona, ¿no? Concepto persona, cero emisiones, vuelvo a repetir, y cero elementos de carbono. Evidentemente, todo lo que nos llega a nosotros de esa innovación la vamos en este caso, comercializar y potenciar. Eso es para a nivel de la industria del automóvil, ajena a nosotros mismos como internos, ¿no? Internamente, pues ya todos nuestros vendedores, asesores comerciales, mecánicos, pues estamos apostando muchísimo a la formación de los coches eléctricos. Estamos apostando muchísimo por la movilidad. O sea, ya no solo es vender el producto del coche, sino que cómo quiere moverse el tipo de cliente futuro. Y aunque ahora mismo pues, estamos pasando pues, una época difícil, dado la escasez de microchips, de coches, bueno, de todo lo que nos pudo haber afectado, que es todo, pues al final seguimos apostando que nosotros somos capaces, podemos, y creo que haciéndolo bien, como dice Cecilia, coherentes, honestos sobre todo, eso va a salir adelante. Difícil, es un reto difícil, es un reto de cambio de chip del cliente. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando era en mi época el VHS o el beta, al final, que el beta era muchísimo mejor, pero el VHS lo supo hacer mejor, o había intereses, no lo sé, pues al final venció sobre el beta, ¿no? Pues aquí no sabemos si el hidrógeno, si lo eléctrico, pero está claro que tenemos que cambiar, no podemos seguir contaminando, no podemos que nuestras generaciones vivan en mundos peores que nosotros. Y ahí claramente en vuestra industria un cambio de modelo de consumo. Siempre
antes digamos que había una oferta casi infinita, ¿no? Yo iba, quería comprar un coche, lo tenía más o menos rápido, más o menos ajustado a mis necesidades, ¿no? Pero ahora realmente hay una situación donde hay una escasez en ese sentido, ¿no? Hay un cambio. Es una situación difícil, hay muchas marcas, todas somos iguales, pero Cairo tiene un valor añadido que es su gente. Y con eso te digo todo. Es verdad, yo estoy muy orgullosa y lo tengo que decir. Yo creo que nos diferenciamos por el capital humano que tengo. Bueno, yo creo que además ahí tenéis esa trascendencia de empresa familiar. Eso ayuda mucho también, ayuda mucho. Eso nos ha ayudado mucho, evidentemente. Muy bien. Y tú, Sara, ahí, bueno, con un negocio muy cospés na terra, industria alimentaria, que también se ve sacudida por todas estas historias, pero evidentemente con un tema de personas, animales también en este caso, y producción local. Cuéntanos un pouco como va vuestra industria Casa Grande de Xanceda, como ves la industria alimentaria en general, como evoluciona con estos paradigmas. Eu creo que nós xa non estamos en industria 5.0, eu creo que xa estamos en 6.0, porque nós somos persoas, tecnoloxía, animais e biodiversidade. Entonces, nós o que intentamos é conectar todas esas partes do círculo, non? Casa Grande de Xanceda fundouse no 1968, fundaron a Victoria Armesto e Augusto Asía, e cando chegou a nova xeración os netos deles, non? Pois eles sempre din que os avós tiñan un hobby un pouco caro, sabes? E entonces tiveron que darlle pois, como un reenfoque a todo Casa Grande de Xanceda. E aí foi cando o que era unha granxa convencional, iso sí, xa con valores de sostibilidade, as vacas sempre estaban fora, eso todo tiñano moi claro, non? Pois o que era unha granxa de leite pasou a ser unha industria de transformación. Eles sempre dicían que tiña que ser unha industria pois sostible económicamente, sostible medioambientalmente, sostible socialmente. Unha vez que xa tiñan todo isto super ben pensado, atopáronse con que tamén había que vender. Isto foi en 2008, onde se deu así como ese punto clave, e ademais empezaron os ataques de lobos á granxa, non? Perderon 14 cabezas de gando e houve un montón de abortos no gando polo estrés, non? E entón aí foi cando empezou a conexión seria entre humanos e animais. Estaban as vacas e entonces tomou a determinación de contratar a 2 burros para axudarlle os mastines a conter o lobo. Por qué? Porque os burros son os animais moi intelixentes e danse conta de que hai un lobo moito antes de que se dean conta os cans. Entón, berran moito, as vacas tenden a poñerse todas xuntas e os cans están xa previdos de que vai haber un ataque dun depredador, non? E os burros non só solucionaron o problema do lobo, sino que catapultaron a Casa Grande de Xanceda á fama. Porque aí foi cando os medios de comunicación empezaron a pasarse pola granxa con esta cuestión da burrovixilancia, non? Este foi o primeiro paso de colaboración, non? Agora xa estamos pois nun universo moito máis avanzado, non? Onte precisamente estaba aquí facendo tamén unha exposición o meu compañeiro Marcos, que é o noso técnico de proxectos, que levou a cabo o proxecto Machine Learning for Milk, que é un proxecto do Clusaga, que é, pois, basicamente para muxir con datos, non? É, pois, un ecosistema 360 de datos no que se recollen todos os datos da granxa e iso permítenos unhas eficiencias pois moito maiores e tamén ver que procesos se poden automatizar e cales non para que as persoas non teñan que dedicarse a certos procesos que poden ser tediosos, con pouco valor engadido e que poden facer máquinas. Tivemos aí fai pouco un intento de dron pastor, fixémolo moi emocionados, pero as vacas non lles gustou. Entón, aí temos que seguir coa tecnoloxía canina, así que mantemos moi contentos. Porque se asustaban nas vacas tamén. Hai vacas que están moi acostumbradas noutros sitios, ou ovellas ou así, pero as nosas non lles gustou eso. Entón, tuvemos que renunciar ao dron pastor. Por outra banda, as nosas vacas son vacas wifi, levan unha pulseiriña aquí na pata que nos permite saber moitas cousas. Por exemplo, se están enfermas ou se están namoradas. Cando están namoradas camiñan moitísimo máis, cando están enfermas sabémolo porque camiñan moito menos. E, por suposto, a pulsera está conectada á muxidora e aí podemos ver cantos litros están producindo e todo iso. Son vacas que producen menos que as vacas en intensivo, pero a cambio leite de moita maior calidade porque están todos os días nos prados.
Logo, os nosos mastíns levan GPS, que nos levamos no teléfono móvil, porque a veces gustáis facer incursións por xance de adiante, entón nós temos que saber onde están, e tamén é un xeito de ver se se están movendo ben, se están facendo o exercicio que debe de facer un mastín. Por exemplo, temos unha que tende á procrastinación. Entonces, pois, as que están ali na granxa fan uns 15 km ao día, esta fai 4. Bueno, entonces veo o veterinario e dixo, nos tedes que baixar o pienso, vale? Entón, pois eso, nós intentamos facer esa colaboración entre animais, máquinas e biodiversidade. Esta foi o último que estamos pois un pouco máis contando, todo o tema da biodiversidade. A nos gusta nos decir que somos unha biogranxa. Recentemente, a Xunta de Galicia concedeu o noso espazo privado de interese natural e o que acredita o informe técnico é que sen a actividade gandeira en ecolóxico a biodiversidade contida nesas 74 hectáreas que son as fragas e brañas do Alto Gaiteiro prácticamente desaparecería e que tamén desaparecería esa conservación que hai nesas hectáreas da paisaxe agraria galega clásica. E logo, todo isto intentamos tamén sempre telo en conta no ámbito da responsabilidade social corporativa, non? Facemos campañas como Adóptame, que poñemos as fotos de cans nos nosos iogures para que atopen un fogar. Precisamente, antonte, proxectamos a muralla de Lugo con print de vaca, porque era o Día do Leite, queríamos reivindicar o papel dos gandeiros e do sector lácteo, especialmente en ecolóxico, como aliado da biodiversidade. A verdade é que, de cara a futuro, a nosa idea é seguir con isto. A nivel tecnolóxico, o último que fixemos foi instalar paneis solares nunha das nosas cortes e agora temos o proxecto de instalalos sobre a xunqueira, que é o lugar no que recollemos a auga da iogurtería, limpámola e devolvemos ya ao río cuns parámetros incluso mellores que os que ten o propio río, por suposto. Entón, pois eu creo que isto é irrenunciable para nós, tanto a parte de tecnoloxización como a parte de compromiso co benestar animal, co medio ambiente, e logo, por suposto, poñer as persoas no centro. Iso sempre, é dicir, nos autodenominámonos a nós mesmos aventureros de Xanceda, e sempre intentamos ter un equipo cohesionado e que disfrute o máximo posible da empresa e que se vincule co proxecto no que traballa. E eu creo que iso desde dirección e desde xerencia conseguirono desde un primeiro momento e sí que é importante. E cara a onde debe camiñar a industria alimentaria? Pois eu creo que, sen dúbida, cara a facerse cada vez máis sostible e responsable co medio ambiente. Non por nada, pero porque ímonos ao tacho, sabes? O sea, quero dicir, vai chegar un punto no que isto vai desaparecer, se seguimos así. E eu creo que o COVID xa foi un bo aviso desto, non? Entón, pois, eu creo que tanto a industria como a propia administración ten que avanzar cada vez de xeito máis decidido cara a isto. Fantástico, a verdade que o dron pastor e o de Machín Leite me deixou aí flipado, Eu penso que facemos unha preguntiña rápida e xa deixamos que a xente fale. Simplemente por finalizar, se fala agora da recuperación pospandemia. Como veis vosotros a Galicia, a industria gallega, en esta fase ahora de recuperación despois de la COVID, con todos estos acontecimientos que están pasando ahora en estos momentos? ¿Qué iniciativas veis? ¿Cómo veis el futuro de la industria gallega? María, empezamos por ti. Sí, lo comentaba antes, estamos pasando una época difícil, se nos ha juntado todo y yo creo que seremos capaces, evidentemente, además los gallegos somos muy tercos en ese sentido y creo que tenemos grandes empresas y muy fuertes que no hace falta mencionar y creo que sí que va a salir adelante, con esfuerzo mucho, que algunos nos quedaremos por el medio, Dios quiera que no, pero sí, porque son épocas que para nosotros, pues imaginaros, vendíamos al mes 300 coches, estamos vendiendo 120, 130, o sea, que la caída es tan importante que levantarte de todo esto nos va a costar. Evidentemente, los coches van a seguir existiendo, la gente va a tener esas necesidades, la movilidad, por supuestísimo, y bueno, pues yo creo que sí. Y la industria gallega es lo que digo, hay empresas muy importantes con muchísimo potencial todavía, gente joven que está viniendo con muchísimas ideas, y bueno, tenemos un marco precioso, un paraíso, ¿no?, que comentaban antes, que por qué no nos íbamos los gallegos de vacaciones. Yo creo que ya lo tenemos todo aquí y lo que nos apetece es disfrutar de nuestro buen tiempo que viene, con lo cual
Yo soy, pues eso, el turismo que es tan importante, yo soy optimista en ese sentido. Fantástico. Bueno, yo soy optimista también. Creo, aparte de formación profesional, que sí que no es un bluff el hecho de pensar que el futuro pasa porque las personas estén en el centro, por ejemplo. Y creo realmente, se lo digo muy mucho a mi equipo, que creo que es un equipo muy joven, en el que tengo en recursos humanos, y siempre les digo que les tengo envidia porque les tienen delante un futuro muy apasionante en ese ámbito. Y reivindico un poco la facilidad que tiene Galicia, que tenemos los gallegos, y está muy bien que estemos en este marco, para buscar soluciones creativas antes que otras regiones. O sea, no es porque sí lo que acabas de comentar antes, que seamos realmente fuertes en biotecnología. No es porque sí que salgan proyectos empresariales como el de Casa de Sanceda. Los gallegos sabemos aplicar ante las malas épocas, cuando vienen mal dadas, y de ahí nuestro refrán de malo será, ¿no? Malo será, nunca choveu que non escampara, ¿no? Porque creo que realmente tenemos algo que es muy fácil de vender y del que creo que somos poco conscientes. Ahora que está de moda esto en Estados Unidos de la dimisión, ¿cómo le llaman? La dimisión global de los trabajadores, no sé ni cómo le llaman. Vale. En realidad, están escapando de un modelo empresarial que es justamente el que deberíamos de tener a gala, presumir, que es el modelo empresarial de empresa familiar. La empresa familiar, que en muchas ocasiones ha sido denostada por tener ciertas culturas paternalistas, en el fondo yo prefiero tener una cultura paternalista que una cultura de la multinacional. Una empresa familiar está mucho más preparada para dar respuesta a los retos del futuro orientados en la innovación necesaria para llegar a ese escenario en el que aprovechemos las tecnologías y mucho más centrada en las personas que una multinacional. Y por lo tanto, yo creo que desde esta esquina del mundo, y me gusta además presumir de ello, desde Finisterre, podemos hacer grandes, grandes cosas. Es el momento. Eu son extremadamente optimista tamén. Eu corroboro o que diste das empresas familiares. Casa Grande de Sanceda é unha empresa familiar e a toma de decisións ten unha axilidade que sería imposible de outra maneira. Creo que Galicia ten moitísima potencialidade en moitos sectores, no pesqueiro, no agro, na industria, na biotecnoloxía. É dicir, eu creo que se poden facer moitísimas cousas e creo que tamén o que dicías ti, que hai unhas xeracións moi preparadas para acometer todo isto. Eu creo que se demostra que desde Finisterra ou desde Mesía ou desde calquera sitio case, tendo un bo proxecto e tendo uns valores e unhas ideas claras de como desenvolver ese proxecto, eu creo que non hai casi nada imposible. Pues fantástico. Tenemos unas preguntas por aí, 5 minutos. Víctor. Ui, que se me cae o micro. Ai. Sí, non sei se alguén ten algunha preguntiña que nos organizamos, pero todos a vez non, porque non só temos un micrófono, sería bastante complicado que nos... Claro, que a min o dron pastor quedoume aí. Acórdome dunha cousa que dicíades que os iogures, os produtos de Casa Grande son muliciosos. Non deliciosos, muliciosos, que é o que din as vacas. Aí temos unha preguntiña. Hola, buenos días. Buenos días. Suena muy bien, pero ¿cómo se pone a la persona en el centro de la empresa? Es muy buena pregunta. Es que no la oí, perdón. Eu non sei, tampouco non entendí. Porque ¿cómo se pone la persona en el centro de la empresa? La persona no se pone en el centro de la empresa. No hay empresas sin personas. Eso para empezar. Se pone la persona en el centro, sobre todo sabiendo, conociendo a las personas que tienes. Preocupándote, a mí me da mucha rabia cuando últimamente se dice
que es bueno seleccionar, por ejemplo, por valores. ¿Desde cuándo no se hizo así? Es que alguna empresa se ha permitido el lujo de seleccionar hace 30 años sin tener en cuenta los valores de las personas que se incorporaban a esa empresa. Si es que se permitió ese lujo, es que ya de antemano lo estaba haciendo mal. Poner las personas en el centro es, y soy reiterativa, es una vez más ser coherente. Yo hace muchos años tuve la oportunidad de ser orientadora laboral y recuerdo que siempre ponía el mismo ejemplo. Hablaba de 2 peluqueras que hubieran sido formadas en la más prestigiosa escuela de peluquería. Valen 2 peluqueras, 2 peluqueros. Sin embargo, una de ellas ha tenido la oportunidad de tener su primera experiencia profesional en la típica peluquería de barrio. Y otro ha tenido la oportunidad de tener su primera experiencia profesional en un barrio cool de Nueva York. Los 2 candidatos optan al mismo puesto en una segunda empresa. No hay ninguno de los 2 candidatos mejor que el otro, tienen la misma formación, hacen especialmente bien su trabajo. La empresa que está seleccionando seleccionará a aquel que mejor encaje con su propósito de organización al final. Si yo soy una peluquería, tengo una peluquería que pretende peinar a la última moda, probablemente optaré por la persona que ha desarrollado su carrera profesional previa en la peluquería cool de Nueva York. Y eso, en definitiva, es seleccionar con coherencia, formar con coherencia, con un propósito, con un objetivo. No nos olvidemos que las empresas, antes de nada, tienen que facturar también. Yo no soy de discursos buenistas en recursos humanos. Y por eso llevo mal ese tipo de frases, comparto contigo, ¿qué es eso de poner la persona en el centro? Es diferente, es fácil poner la persona en el centro en una empresa de conocimiento como Zendal, porque nosotros vendemos el conocimiento que solo lo dan las personas. Es más complicado poner las personas en el centro en una empresa, y he trabajado en ese sector, como la conservera. Pero de alguna forma, si tú tratas con respeto a las personas que se pasan 8 horas limpiando lomos de atún que pesan del orden de 2 kilos, en condiciones de frío, mal olor, casi insalubres, de alguna forma estás lanzando también un mensaje de tus personas están en el centro, en las pequeñas acciones. Al final, la lata que compras de sardinas, puedes percibir la calidad de esa lata en función del cariño con que la empacadora de sardinas ha sido capaz de colocar una por una las sardinas en una posición que es de lo más estético que tiene. Si os fijáis, si habéis una lata de sardinas bien empacada, es de lo más estético que te puedas encontrar. El cariño que pone esa empacadora de sardina en la lata, en parte está devolviendo el buen trato que pueda recibir desde la empresa. El objetivo comercial, el que tú abras una lata y que su presentación sea impecable, está a través del cariño que ha puesto esa señora colocando la sardina en la lata. Para mí son cosas muy sencillas. A mí me gustan las cosas, suelo decir siempre lo mismo, las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen. Y yo creo que hay algo fundamental, que es escuchar. Tú tienes que escuchar a tus colaboradores. Tienes que estar el clima interno, tienes que ver cómo se encuentran, tienes que ver la sonrisa o no que lleven todas las mañanas a trabajar. Todo eso es preocuparte por ellos. Ponernos en el centro, a la derecha, a la izquierda, da igual. Es el hecho de estar atentos, verles, escucharles. En lo que se pueda se dará, en lo que no se pueda, evidentemente, no. Pero sobre todo para mí es tener una relación interpersonal. Evidentemente yo no puedo con todos, pero sí todos mis mandos, y a medida que van bajando, pues es lo mismo. Y desde el punto de vista del negocio, te interesa. Seamos francos, interesa tratar bien al equipo. Y facilitarles la vida. Yo soy una gran, convencida de la conciliación, pero no por hijos o no, sino por tu vida personal también.
Entonces, bueno, pues en mi empresa hace muchísimos años que se han tomado medidas de conciliación. Los viernes a la tarde el 50% de las personas no van a trabajar, con lo cual tienen 2 fines de semana largos. Y para mí eso pues, es algo que ha mejorado el clima en la empresa, y como esas medidas, pues otras muchas más que tampoco vamos a mencionar, ¿no? Pero es escuchar sus necesidades, escuchar cómo podemos mejorar dentro de las medidas posibles, evidentemente. Sara. Sí, eu creo que poñer as persoas no centro, por unha banda, era o que dicíades vos, escoitar. Nosa última experiencia que tivemos así un pouco de team building en Xanceda foi unha cousa que lle chamamos Operación Goleman, e que foron uns cursos moi útiles de comunicación entre departamentos, porque, a ver, nunca houve malos rollos graves, non? Pero a veces é que estás aí cuchicheando e isto non sei que, e isto non sei cuánto, porque, claro, non todas as persoas temos o mismo carácter, non? Entón, se sabes un pouco como son os trazos de carácter dos teus compañeiros, tamén sabes un pouco como dirixirte a eles para que as cousas flúan mellor e todo vaya perfectamente. Pero sí que, por exemplo, pois en Casa Grande de Xanceda empezouse a teletraballar cando foi a pandemia, pero o teletraballo pois veu para quedarse. Entón, agora en todos os departamentos, de granxa non, claro, porque teñen que muxir e todo iso, pero en oficina sí que quedou xa instaurado o teletraballo en todos os departamentos, dependendo do departamento no que esteas, pois máis días ou menos. É dicir, eu teño que pasarme pola granxa varios días todas as semanas porque teño que contar en redes o día a día da granxa. Iso só pode pasar se estou ali. Pero despois sempre hai un par de días que teletraballo e que me veñen moi ben para todas as cousas documentales que tens que estar moi concentrado. E despois era o que dicía ela. Eu creo que tamén hai, por parte da directiva, ese afán de que as persoas estén cómodas, porque que saian, por exemplo, novas referencias no surtido de yogur, tamén depende de que o Departamento de I+D de calidade este vinculado co proxecto, contento co proxecto. Que as ecovisitas funcionen ben, pois depende de que o equipo de monitoras tamén estea contenta. É dicir, que hai aí ese afán de que as persoas que traballan aí se sintan cómodas, teñan medidas de conciliación e todo iso. Aparte, yo creo que hay una cosa que podemos poner 4.0, 5.0, 18.0, pero lo que hay que contar es con las emociones. Para mí, hoy en día, es importantísimo la inteligencia emocional, clarísima, ¿no? Y creo que hay que educar y apostar también por ese concepto palabra, Cecilia, pero creo que es así. Sí, no sé, sí, hay que poner las personas en el centro. Estaba pensando ahora, también supone cuidar la cultura de la empresa más propicia para cumplir tu estrategia. Si yo ahora acabo de decir que es verdad que somos una empresa de reto, no valen de nada que me pueda permitir el lujo de tener líderes de equipo que de alguna forma siembren el miedo entre sus equipos, porque no hay nada que coarte más la innovación, la solución del reto, que en un determinado momento un equipo tenga miedo de decir las cosas. Totalmente. Entonces, una vez más, y siento ser muy pesada, coherencia. Si quiero vender todo lo contrario, si quiero vender una cultura, me viene bien una cultura agresiva para un determinado momento, tener una operación comercial agresiva de apertura de mercado, a lo mejor no me interesa tanto escuchar a la gente. Hay que ser coherente. Bueno, pues ahora sí que creo que quedamos sin tiempo. Sí, totalmente. Estamos ya con bastantes minutos de retraso. Así que nada, si quieres. Bueno, yo creo que Miguel. hemos tenido aquí la oportunidad estupenda de escuchar a Sara, Casa Grande de Xanceda, Cecilia, Cendal, Biotecnología, y María, Grupo Caeiro, empresa familiar, etcétera. Hablar de todos estos temas, de cómo evolucionan las distintas industrias. La verdad es que ha sido todo un placer escucharos. Muchísimas gracias. Y gracias a todas y todos por asistir. Gracias. Gracias a vosotros. De paso que... Gracias. De paso que marchades, vamos dar un pequeno agasallo a cada unha. Os mellores yogures os de Xanceda. O meu coche en Caeiro, xa vos digo. Gracias. E, bueno, si necesitades un corpo para Si os experimentar pincho... a próxima vacina de Cendal. Moitas gracias. Ok, Moitas gracias.